Muy buenas tardes, amada iglesia, hermanos. Que Dios nos bendiga abundantemente a todos y bienvenidos al estudio bíblico de esta semana. Qué hermoso cantarle al Señor como Él ha ordenado. Pero no solo cantarle al Señor, sino escuchar siempre, en todo momento y en todo lugar, alabanzas en la línea de lo que Dios ha pedido. Venía en el transporte selectivo y venía cantando Bad Bunny. Espero que nadie sepa quién es, pero es difícil que no sepan quién es ese individuo. Y venía él en lo suyo. Y como le confirmo la dirección al hombre, me dice: entonces usted va para la iglesia. Sí. Y pensé que me iba a decir: predíqueme el evangelio o algo así, ¿no? Nunca me habían dicho: ¿y usted va para la iglesia? Y yo: sí. Y dice: ok, perdón, déjeme cambiarle la música. Y viene y pone un concierto de aquellos. Y de verdad no sé quién me dio más asco: la música instrumental alabando a Dios o Bad Bunny. Los dos. Porque ninguno de los dos los aprueba Dios de ninguna forma, ni usarlo, ni escucharlo. Es un asco para Dios y debe ser un asco para los cristianos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cantar. Si alguno está alegre, cante alabanza. No ponga a Jesús Adrián Romero ni los demás. Espero que, otra vez, no conozca a Bad Bunny ni a Jesús Adrián Romero. Vamos, hermanos, a retomar nuestra serie de estudios, Cristianismo de la vida diaria, y estamos en este tema, Cristianismo de la vida diaria. Lección número 11 es guardar nuestra lengua. Guardar nuestra lengua. Y estamos regresando a Santiago. Y cuando digo regresando es porque esta es una carta ya estudiada con dirección del hermano Pablo Horna. Sin embargo, siempre es bueno repasar, y este tema nunca pierde actualidad. Así que es importante estarlo recordando, y no solamente a los maestros. Hablamos de que hay un contexto aquí para maestros, pero ¿qué hombre no tropieza con la lengua? Y note esto: puede tropezar con la de otros, pero el problema es que nos tropezamos con nuestra propia lengua. Y por eso hemos estado hablando de el control de la lengua, capítulo 3 de Santiago, los versículos 2 al 8. Decíamos que Santiago usa 3 ilustraciones allí para hablar de la lengua. Dice que la lengua es la lengua debería tener ¿qué? Freno, como los caballos. La lengua debería tener un timón, como las naves. No lo tiene, ninguna de las dos cosas. Más bien es un fuego, una chispa que hace un tremendo fuego que puede incendiar un bosque entero. Ahora vamos al versículo 5, por favor. Vamos a leerlo nuevamente porque vamos a ver lo que dice en la segunda parte. Versículo 5, por favor, alto y claro. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué pasa con la lengua? En segundo lugar dice que se jacta de grandes cosas. En el idioma que escribió Santiago, y no vamos a hablar de los términos ni de los motivos gramaticales, pero es interesante la forma en que el Espíritu Santo decidió que esto se escribiera. El término jacta, hermanos, indica que esa lengua insiste en vanagloriarse, en echarse flores. Aunque no hay mal, hermanos, en compartir noticias de gozo, de bendiciones que hemos recibido, de privilegios que hemos tenido. La Biblia prohíbe la jactancia entre hermanos. 1 Corintios 13:4, el amor no se envanece. El mal uso de la lengua, amados hermanos, destruye relaciones. Cuántas amistades arruinadas, cuántos hogares fracturados, cuántas congregaciones
divididas. Incluso, decía el hermano Carlos, hasta guerras han comenzado así. El sabio Salomón declaró en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el hermano Gallen Goods escribió, si los hombres perdieran el habla de repente, los pecados más comunes disminuirían drásticamente. Luego, hermanos, dice que en versículo 6, ¿qué más dice sobre la lengua? Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bien, ya les dije algo allí sobre algunas frases que están en ese texto, pero lo de que la lengua, hermanos, está puesta entre nuestros miembros, pues parece una frase muy obvia. Por supuesto, es un miembro y está en medio de otros miembros, pero alude a su acción continua como un fuego incontrolado que contamina, que consume, destruye a su alrededor, todo lo que está a su alrededor. Y Santiago añade en este contexto que el hombre ha sido capaz de dominar bestias salvajes, pero no puede dominar por completo ese tan pequeño órgano de que está detrás de puertas de marfil. Versículos 7 y 8. Miren, hermanos, podemos amaestrar o domesticar animales al punto de que luego ya los podemos soltar y ellos van a seguir obedeciendo órdenes. Pero lo que aprendemos de Santiago es que jamás le podemos quitar el freno a la lengua, que no podemos, hermanos, descuidarnos con ella. Siempre requiere restricción. Ella no es como ese camello que de tanto amarrarlo en el mismo lugar, un día haces el movimiento y él se queda toda la noche allí creyendo que está amarrado. Eso no es la lengua. El mínimo descuido nos llevará a la condenación si no nos arrepentimos. Por lo tanto, vayamos a lo específico y hablemos de usos impropios de la lengua. Un cristiano del Nuevo Testamento guarda su lengua de chismes. ¿Y qué son los chismes, hermanos? La Biblia habla frecuentemente de esto. Pero ¿qué es el chisme? A ver, ¿qué entendemos por chisme? Qué bueno que no sepan quién es Bad Bunny y quién es Jesús Adrián Romero y no sepan qué es un chisme. Pero por otros que lo han hecho, ¿qué se acuerda usted que es un chisme? A ver, ¿qué entiende por chisme? Hermano Irving, ¿qué entiende usted por chisme? Sí, hermano Irving Mendoza. Sí, ¿qué entiende por chisme? Chisme es divulgar por todos lados una información que tal vez es confidencial, desconfiada, con interés personal, con algo de verdad, pero también con un poco de mentira. ¿Qué es chisme? ¿O están todos de acuerdo? Chismear es divulgar información sobre otros, básicamente, aunque esa información sea totalmente cierta, no importa, igual es un chisme. ¿Por qué? Porque no es necesario compartir esa información. ¿Cómo se convierte un grano de arena en una montaña? Añadiendo. Hermano Carlos, ahora sí, ya le quité una oportunidad, no le voy a quitar dos. ¿Cómo se convierte un grano de arena en una montaña? Añadiéndole mucha arena.
añadiéndole un poco de tierra nada más, hermanos. Muchos se engañan pensando que el chisme solo incluye información falsa, pero que si es verdadera, están autorizados, no sé, de manera natural y automática a compartir dicha información. Hermanos, a menos que sea necesario hablar de lo que otros hacen para llevar un proceso como el de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, los cristianos deben guardar silencio sobre la información que es de otros. Proteger la reputación, proteger la vida de otros. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 4:29 lo que escribió. ¿Qué escribió? Efesios capítulo 4, versículo 29, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, ¿saben ustedes cuál es la raíz del chisme? Hoy vine con muchas preguntas. Últimamente estoy viniendo con muchas preguntas. ¿Alguien sabe cuál es la raíz del chisme? Perdón, sí, la raíz del chisme. Wow. ¿Cuál es la raíz del chisme? La raíz del chisme es el poder. Es el poder. Porque se trata de una lucha de influencia. Quien tiene información privilegiada puede controlar a otros, dañar a otros, poner a gente en contra de gente o poner a gente a favor suyo, ejerciendo un dominio al compartir información. Entonces no le importa si hace daño a esa persona, solamente le importa lograr sus fines o divertirse o matar el tiempo, como decimos en nuestro país. También, hermanos, un cristiano que practica su religión a diario evita las murmuraciones. ¿Qué dice Proverbios 16:28, por favor? Proverbios 16:28. Este es pariente cercano del chisme. Murmuraciones. Proverbios 16:28, por favor. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El murmurar siembra sospechas en voz baja, insinuando lo que la conciencia sabe que no debería estarse repitiendo. ¿Sabes lo que oí?, dice alguien. Y luego añade, no se lo digas a nadie, ni digas que yo te lo conté, pero esto es murmuración. Y la Biblia lo prohíbe tajantemente. Y a Dios también le da asco que hagamos eso contra hermanos o contra cualquier persona en el mundo. En tercer lugar, hermanos, Dios no quiere que nos involucremos en la maledicencia. Un cristiano del Nuevo Testamento se guarda de eso. La maledicencia ocurre principalmente cuando hablamos mal de otros en su ausencia. Y el apóstol Pablo proclama que esto es abominación ante el Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 30? Romanos 1:30. Estas personas nunca van a confrontar a la persona de la que hablan mal. Nunca quieren aclarar, nunca le quieren dar una oportunidad de que se defienda. Ellos solo quieren destruirlo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En medio de todas esas cosas horribles que hay allí, agregó el tipo de personas que hablan mal de otros, esos detractores. Un cristiano del Nuevo Testamento, y entiéndase este punto número 4 muy bien, un cristiano del Nuevo Testamento guarda su lengua de las querellas,
Demasiados cristianos se quejan del predicador, de los líderes, de otros miembros, sin entender las graves consecuencias de esas acciones. El uso perverso de la lengua, en este sentido, ha causado enormes problemas en la iglesia del Señor. Quejarse siempre sin querer ir a la persona para resolver aquello de lo que decimos, que no nos sentimos satisfechos, que no está bien, que lo vemos mal, ir donde el otro, mira con quién se sentó, será que andan, mira cómo se vistió, será que lo que sea, mira el carro en el que llegó, mira quién se lo llevó, mira quién lo trajo, mira cómo habla, mira cómo mira cómo... Todo eso que hacemos respecto a otros, siempre quejándonos y quejándonos y quejándonos, pero nunca acercándonos a la persona para manifestarle, si hay que reprenderle, y si hay que informarnos mejor con él, y supuesto infractor hacerlo, eso es impío y demuestra una disposición contraria a lo que Dios enseña en su palabra como fidelidad, y lo que debemos entender como fidelidad. Un cristiano del Nuevo Testamento guarda su lengua de palabras que surgen en un momento de ira y donde esa ira no la controlamos. No deberíamos abrir nuestra boca en esos momentos porque normalmente, ¿qué va a pasar? Dice Efesios 4:26. Efesios 4:26, por favor. No permitan que el enojo les consuma la vida, que el enojo no los deje dormir, que se acuesten con el enojo, destruyéndolos a ustedes particularmente. Pero una cosa que sobre todo hace daño a otros y le hace daño a uno mismo es en el momento de ira, que todos podemos airarnos, decir palabras que luego nos vamos a arrepentir de ellas. Palabras de ira, que nunca se escapen de una lengua desenfrenada. Un cristiano del Nuevo Testamento guarda su lengua de blasfemias. Éxodo 27 habla de esto. Cuando Pedro negó al Señor, allá lo registra Mateo capítulo 26, lo hizo con juramentos, dice Marcos 14:71. De hecho, la manera más rápida de saber que alguien no tiene verdaderamente una relación con Cristo es escucharlo blasfemar. Aunque esa persona luego intente alabar a Dios, su manera de hablar revela lo que hay verdaderamente en su corazón. Esto incluye los eufemismos. Una palabra que no me voy a poner a explicar aquí, no es una clase de sustantivos, o definiciones, pero eufemismos como, oh por Dios, demonios, diablos, cielos, que los cristianos deberían evitar, porque hablamos de reverencia ante Dios, de temor a Dios, y hablamos muchas veces con una soltura que cae dentro de la blasfemia, de utilizar el nombre de Dios en vano o de hablar de lo sagrado como si fuera cualquier cosa en nuestras vidas. Un cristiano, hermanos, debe guardar su lengua de chistes groseros, porque los chistes con doble sentido, porque los chistes con un mensaje que lleva a la mente a la corrupción, solo revela que el que lo cuenta está corrompido, y el que lo escucha para celebrarlo y para reírlo, pues estará en la misma condición. Cuando alguien cuenta este tipo de chistes, nos está mostrando que no le importa la pureza, y tampoco no le importa la de él, y quiere también robarnos la nuestra. Debemos detener a las personas que lo hagan, sean hermanos o no sean hermanos. Un cristiano del Nuevo Testamento guarda su lengua también de calumnias y difamación. ¿Qué es calumnia? Es decir cosas falsas o dañinas sobre alguien para afectar su reputación. La calumnia generalmente se refiere a cuando hago eso de manera hablada, y difamación generalmente cuando lo hago por escrito.
Estos pecados no solo violan la ley civil, que nos podrían demandar, nos podrían meter en serios problemas si nos acusan de calumnia e injuria, pero también violan la ley de Dios, que tiene todavía penas más severas que la ley del hombre. Un cristiano del Nuevo Testamento, hermanos, guarda su lengua de falsas enseñanzas. Utilizar la lengua para evitar que alguien aprenda la verdad, o utilizar la lengua para enseñarle a alguien algo que él va a creer que es verdad, pero es mentira y lo va a llevar a la condenación, condenará también a aquel que le enseña. Mateo 15, 8 al 9, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También advirtió sobre los falsos profetas, que parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Muchos son engañados por su voz suave y su apariencia de santidad y de amor y de academia, de su trato amable. Pero dice Romanos, debemos señalarlos y apartarnos de ellos. Un cristiano del Nuevo Testamento, hermanos, y esto no viene en orden de importancia, guarda su lengua de las mentiras. Y hay muchos pasajes que hablan de esto. Un cristiano debe ser veraz. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que es más de eso, de mal, procede. Es fácil criticar es fácil, hermanos, dejarse llevar por la tentación de exagerar las cosas para querer lucir mejor ante otros. Es mentira. Decir medias verdades para manipular a otro es mentira. Decir una mentira supuestamente inocente o blanca para evitar una incomodidad es mentira. El cristiano debe ser siempre veraz. Es una, ¿cómo puedo decir? Iba a decir decepción, pero ¿cómo me puede decepcionar una religión falsa? Voy a decir que es sorprendente que los mormones enseñen lo de la reserva mental, que si yo pienso que él no debe tener una información, tengo derecho a no dársela, incluso en una corte civil. La reserva mental le llaman. Es simplemente otra manera de ocultar la verdad para mantener a los demás engañados, para que no sepan lo que estamos haciendo, para que no entiendan lo que estamos creyendo, porque sabemos que si lo llevamos a la luz, Juan 3, esas obras serían reprendidas. Reserva mental, acumulando ira para el día de la ira. Un cristiano, hermanos, un cristiano del Nuevo Testamento debe guardar su lengua de críticas injustas. Mateo 7, 1 al 5, pero también vamos a leer Nehemías 4, 1 al 6, por favor. En el Antiguo Testamento, Nehemías 4, 1 al 6. ¿Qué nos dice? Por favor, está después de Esdras. Nehemías 4, 1 al 6. Literalmente está después de Esdras. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera, e hizo ejemplo de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos sujetos de su menosprecio, y vuelve el caldón que ellos sobre su cabeza, y entrega los despojos en las piedras de su cautiverio. Hasta el 6, por favor. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se hallaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Es fácil criticar a alguien por algo que a nosotros no nos agrada personalmente, según nuestras costumbres, según nuestra manera de ver la vida, según los colores que nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Me he echado a reír porque va a sonar como una indirecta, pero mi hermana sabe que estábamos tratando otro tema. Eso ya está resuelto. No me refiero a eso. Es fácil criticar a alguien por hacer algo que no nos gusta, como si hubiera violado la Biblia por haber violado lo que a mí no me gusta. Tratarlo como si se va a condenar solo porque no lo hace como yo quiero, o no lo hace a mi manera. Qué terrible es que creamos leyes y luego de esas leyes que creamos nosotros, queremos imponérselas a los demás y quienes no se ajusten a ello, hacerlos sentir mal y señalarlos e indignarnos siempre porque no entran dentro de nuestro estándar. Eso se llama críticas injustas y eso lo prohíbe también la Escritura. Mateo 7, 1 al 5 dice que en lugar de estar siempre buscando la paja en el ojo de tu hermano, mejor mira la viga que está dentro del tuyo. Y luego de que quites la viga, si es que de verdad hay una paja, ahora podrás ver, porque ya lo resolviste en ti primero. El cristiano del Nuevo Testamento, hermanos, guarda su lengua de otro tipo de críticas imprudentes, que están relacionadas obviamente con lo anterior. Por ejemplo, reprender públicamente a alguien por algo que debía resolverse en privado. Eso es una crítica imprudente. O también querer corregir a las personas con la Biblia en momentos que no son oportunos. Jesús dice que debemos ir a hablar con nuestro hermano y reprenderle. Pablo en Galatas 6:1 dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. El mismo apóstol le dice a Timoteo: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Entonces, yo voy a tratar de, si hay realmente un problema, buscar el momento adecuado para reprender. Si es algo privado, lo reprenderé de manera privada, y si mi hermano se arrepiente, dice: has ganado a tu hermano, termina el proceso. Yo no quiero que él se pierda, no quiero dañar su reputación, no quiero que se desanime y se vaya. Si es privado, lo resuelvo privado y muere allí. Si se revela, hay que llevarlo al público, según dice la Escritura. Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esos no le hacen bien a la iglesia, la perjudican mucho. En cambio, Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible, la lengua bondadosa, la lengua que tiene esa amabilidad de saber en qué momento y de qué manera hacer una crítica, hacer una corrección, esa es árbol de vida. Proverbios 15:4. Un cristiano del Nuevo Testamento se guarda de palabras desalentadoras. Muchos, sin saberlo, hablan de tal manera que una visita los escucha y dice: yo ahí no vuelvo. Andamos en el evangelismo y debemos tener mucho cuidado, porque tenemos una forma de bromearnos algunos, una forma de hablarnos entre nosotros, pero si estamos en calle, la gente no tiene conocimiento de ese contexto y nos escucha y cree que nos tratamos así en serio, probablemente no querrá que entremos a su casa y no querrá saber de la iglesia de Cristo y hablará mal de nosotros. Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Otros miembros maduros, entre comillas, o para ser más preciso, miembros que tienen muchos años en la iglesia, ven el primer error en Adrián, el primer error en Tomás, el primer error en un recién convertido y quieren caerle con todo el peso de la ley, porque ellos son los jueces de Dios y van a ejecutar juicio automáticamente. No, hermanos, un cristiano del Nuevo Testamento no busca debilitar ni destruir, busca edificar. Buscará que ellos corrijan, que ellos aprendan, que ellos comprendan, para que luego puedan decir: no lo sabía, no lo entendí así, si Dios lo dice así, así lo haré, y has ganado a tu hermano. La frase, creo, más hermosa de esa sección de la Escritura. Entonces, hermanos, al considerar, mire usted, mire que hasta es un número que la gente le ha dado mala fama,
Mire el número de cosas que por lo menos en esta clasificación tenemos sobre los pecados de la lengua: chismes, murmuraciones, maledicencia, esas querellas que no es para resolver, sino solo para estar a cada rato dejando mal a alguien, palabras con ira, palabras que uno dice cuando tiene esa ira sin control, blasfemias, chistes groseros o de doble sentido, calumnias y difamación, falsas enseñanzas, mentiras, críticas injustas, críticas imprudentes y palabras desalentadoras. No es extraño que Santiago, hermanos, luego escriba en el capítulo 3, versículo 2, no ha quitado su divisor de Santiago, 3, ¿verdad? 3.2, ¿qué dice? Sí, lo quitó, ha demorado mucho en llegar. 3.2. Luego concluye ese punto afirmando en el 8, pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuando se encuentra una serpiente venenosa cargada de toxinas, el peligro es evidente. Y obviamente la persona lo reconoce y huye, o, si es valiente, no me cuento allí, elimina la amenaza. Sin embargo, muchos cristianos no percibimos el veneno mortal que reside en la lengua. Ahora, ciertamente Santiago no está diciendo que la lengua en sí misma es como otro ser dentro de nosotros que toma sus propias decisiones y por lo tanto llevará sus propias culpas. Tampoco está diciendo que la lengua es intrínsecamente mala, es decir, que es mala por sí misma, entonces mejor no las cortamos. Definitivamente que no, porque más adelante va a decir que con ella se puede hacer bien. En los versículos siguientes así lo expresa, sino que advierte que siempre debemos estar claros que hay un potencial para hacer mucho mal con ese miembro de nuestro cuerpo que está en realidad controlado por nuestra mente y que actúa por nuestra decisión, como demuestra la lista anterior de usos indebidos. Bien, finalmente hablemos de contradicciones de la lengua. Versículos 9 al 12, por favor, de Santiago 3, siempre. 3, 9 al 12. Con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Sigamos. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? ¿Sí? Santiago, hermanos, inició este capítulo advirtiendo sobre la responsabilidad de quienes aspiran a ser maestros, pero que podrían no usar para bien su lengua. Ahora expone sus contradicciones e incoherencias. Hermanos, es plenamente adecuado y esperado que el hombre alabe a Dios. Cuando se pronuncia un elogio, ¿uno qué hace? Uno destaca las virtudes y cualidades de alguien. Así Santiago señala la contradicción de alabar, de reconocer, de resaltar los atributos de Dios, pero luego en privado o en público volverse de manera injusta e inadecuada para proferir palabras de burla, señalamiento, acusación y juicio contra aquellos que son hombres, y por ser hombres, no me refiero a varones, sino seres humanos, por ser hombres, están hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de aquel que primero alabamos. Versículo 9. La lengua, hermanos, se usa para decir cosas buenas de Dios, y luego esa misma lengua se emplea para maldecir a los hombres. Maldecir en este texto es otra palabra interesante, y sin entrar a cómo se pronuncia ni qué
función ocupa en la gramática de ese idioma original, lo interesante que le puedo decir y debe recordar es que ese verbo no indica un desliz ocasional en este vicio, sino una práctica habitual. Es una costumbre de esa persona. Los tiempos verbales aquí muestran cómo algunos alaban a Dios cada semana, pero cada semana están hablando contra su hermano, contra su prójimo en general. Dios, hermanos, no está agradado con eso. Estas contradicciones no pueden nacer de un corazón limpio, nacen de un corazón impío y constituyen una tentación constante para todos, sean buenos o malos. Este término maldición es el mismo que usó Jesús cuando maldijo la higuera. En Marcos 11:14 le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente pasaron por allí, los discípulos miraron esa planta y le dijeron, Marcos 11:20 al 21, la higuera que maldijiste se ha secado. Es el mismo término. Qué gran contradicción, hermanos, alabar a Dios y luego hablar con desprecio de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, de los líderes de Dios, de las hijas y de los hijos de Dios en general. Qué mal, amados hermanos. Pedro, hermanos, es un claro ejemplo, porque tras pasar varios años con el Señor Jesús, alabando y reconociendo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y habiendo dicho en una ocasión, Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen por ti, yo no me escandalizaré, usó esa misma lengua para negar al Señor. Y dice la Escritura que incluso utilizó juramentos. La contradicción es evidente. Por eso Santiago escribe, hermanos, en el versículo 10, siempre capítulo 3, hermanos míos, esto no debe ser así. Y con todo el respeto que se merecen los traductores, que Dios bendiga a los traductores. Hacen un gran trabajo que hay que reconocer y bendecir, colaborar en todo lo que se pueda. Pero volviendo, a veces los traductores que no están inspirados cometen errores o no transmiten toda la fuerza y la esencia de la expresión original. Y en este caso, esta expresión debería traducirse mejor como: esto nunca debió haber comenzado. Esto nunca debió haber comenzado. Es decir, esta clase de contradicción nunca debió haber existido entre ustedes. Todo cristiano debe guardar su lengua de cualquier uso impropio de ella. Santiago luego ofrece varias ilustraciones de esta contradicción. La primera dice que es una fuente que produce agua dulce y amarga simultáneamente. Según un artículo al que tuve breve acceso, había un balneario en Alabama que tenía manantiales, era un balneario, tenía varias fuentes de agua que venían trayendo elementos de diferentes minerales, de hecho 13 minerales distintos. Ninguna surgía en el mismo lugar, pero de donde nacía a donde terminaba, cada una era lo mismo. No era que comenzaba con un mineral y terminaba con otro. Aunque eran 13 diferentes, ninguna se combinaba tampoco en su esencia o su naturaleza. No puede existir eso, hermanos. Aunque estaban próximas, no podían compartir el mismo origen. Santiago afirma que un manantial no puede producir agua dulce y amarga a la vez. Versículo 11. La segunda ilustración dice es una higuera que produce olivas, algo que es absurdo. El día que va a pasar eso, el día que veamos un papayo produciendo limones, o un árbol de un naranjo produciendo nance, ese día la higuera va a producir olivas. Y la tercera resume la imposibilidad de que el agua dulce pueda producir agua amarga o salada,
o al revés, que el agua dulce pueda producir, bueno, el agua salada dulce o la dulce salada, versículo 12. En conclusión, hermanos, el tercer capítulo de Santiago concluye esta discusión con un mensaje sobre la sabiduría, diciendo que la sabiduría que controla una lengua que cae en alguno o en varios o en todos los usos indebidos de ella es una lengua terrenal, animal, diabólica, porque es guiada por una sabiduría de abajo. Y esa sabiduría que trae perturbación y toda obra perversa. Versículos 14 al 16. Pero el tipo de camino que debe seguir la lengua del cristiano del Nuevo Testamento es la que está controlada por la sabiduría de lo alto. ¿Y la sabiduría de lo alto cómo es? Primeramente, pura, versículos 17 y 18. Después, pacífica. Después, amable. Después, benigna. Después, llena de misericordia. Después, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta final. ¿Eso describe su lengua? ¿Es su lengua pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, justa y siembra paz? Si es así, bendito sea. Si no es así, tenemos que hacer un mejor uso de nuestra lengua. Que Dios bendiga a todos sus hijos mientras se esfuerzan por vivir de tal manera que puedan cantar junto con el salmista, Salmo 19, verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Amén.